Sí, mejor. Lo vi que estaba participando en otras pláticas, ¿verdad, Doc? En otros foros. Y tengo un montón de trabajo. Lo que pasa es que es eso que ahorita como no estamos saliendo de educación médica continua, entonces ahora todo lo estamos haciendo digital. Tengo un proyecto muy fuerte con ANCAMA ahorita. Ajá. Y que yo creo que va a ser todo el mes. Y luego después tenemos ya trabajo con... Este fin de semana tenemos la estatutaria de la Sociedad Mexicana de Cardiología, que también está gigantesca. Ahí tengo un par de participaciones. Y luego en AMPAC, o sea que ahí va, una tras otra. Sí. Ni Apenas hablarlo. Sí, no, pues a seguir trabajando, ese es nuestro entorno ya en la actualidad. Así es. Pero todo bien, todo bien. ¿En cuál tuviste oportunidad de conectarte? ¿En la de diabetes? En la diabetes. Estuvo muy bueno la discusión. Sí. Pues buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo con nuestra siguiente sesión de lectura del electrocardiograma en 10 pasos. Doctor Francisco, pues si gusta empezar, muchas gracias y le cedo los micrófonos. Gracias, César. Qué gusto saludarlos, amigos. Muy buenas noches. Bienvenidos otra vez a este curso de electrocardiografía básica en 10 pasos. Ya vamos muy avanzados, ya llevamos varios pasos. Esta es nuestra cuarta sesión, si mal no me acuerdo. Entonces, ahí vamos poco a poquito. Bien, además de agradecerles su atención, también recordarles que traten de mantenerse lo más seguro posible. Recuerden de poner el micrófono en off o apagar su micrófono, en tenerlo en mute, en silencio, para que no tengamos ninguna interrupción. Y hasta su señora esposa. Y bien, pues, por ahí tenemos algunos amigos que están con el micrófono abierto, si son tan amables de ponerlos en silencio. Bien, recordarles que la lectura del electrocardiograma es un método que tiene que ser disciplinado, es importantísimo seguir la disciplina. Yo por eso propongo estos 10 pasos, porque con 10 pasos es muy fácil seguir y ser disciplinados. Me preguntaban la semana pasada, la sesión pasada, qué bibliografía les recomendaba. Aquí les puse 10, 10 pasos. Entonces también tiene 10 bibliografías. No quiere decir que cada paso tenga una bibliografía, sino simplemente les puse 10 opciones. Les voy a ir comentando lentamente de unas de ellas. En la siguiente lámina les voy a mostrar más o menos la carátula para que también los puedan identificar. Pueden haber variado de acuerdo las carátulas de acuerdo a la edición, recuerden, pero son aproximados. Entonces, miren, el número 1 que les puse allí, electrocardiografía básica de Dubin, ese es el que yo casi siempre recomiendo cuando vas a iniciar y que no sabes absolutamente nada de electrocardiograma. Ese es para iniciar. Ese sí es un curso de electrocardiograma muy, muy, muy básico. Te explica con mucho detenimiento todo lo que es el electrocardiograma. Entonces, electrocardiografía básica de Dubin sería como el kinder del electrocardiograma. Luego viene la primaria, y la primaria es el Carlos Castellano. Es un español que estuvo en México, él se preparó en la Escuela Mexicana de Electrocardiografía, que no lo había comentado, pero lo comento ahora. La Escuela Mexicana de Electrocardiografía fue famosa a nivel mundial. Hasta la actualidad se reconoce el trabajo de electrocardiograma en todo el mundo debido a que los investigadores en electrocardiograma en México y sobre todo en vectocardiografía eran extraordinariamente buenos y tenían una capacidad además excelsa de transmitir esa educación a sus alumnos. Entonces, la segunda, la que sería electrocardiografía clínica de Carlos Castellano,
es como la primaria del electrocardiograma. Es un cuaderno largo, grande, tiene muchísimas imágenes, no son fotografías, son imágenes, pero es muy ilustrativo y también muy práctico. La secundaria, a mi juicio, la secundaria es electrocardiografía clínica de Sodi Pallares. Mucho más complejo, es como el álgebra de Baldós en la secundaria. Bueno, pues este es para electrocardiograma, la electrocardiografía clínica de Sodi Pallares. No tiene muchos esquemas, son dibujos, muy sencillo, pero ya tiene cosas muy profundas de conocimiento electrocardiográfico y empieza a entrar en vectocardiografía, por lo tanto se empieza a poner un poco más complicado. Y luego ya la prepa sería el manual de electrocardiografía básica de Vallés de Luna, que me parece que ya es suficiente con ese para cualquier persona para adentrarse en la electrocardiografía. Los demás son opciones que yo he leído, todos son buenos, diferentes, algunos proponen casos clínicos, algunos se meten mucho en la teoría, etcétera. Entonces son diferentes opciones. El de Pasquali es de un italiano que vive aquí en Guadalajara. Ese es puros casos clínicos, muy sencillo. El electrocardiografía fácil de Ever también es muy fácil, es un librito muy delgadito. De Complete Guide to EKG de O'Keefe, esos son 3 fascículos, son 3 libritos unidos en una sola publicación. También creo que hasta tiene CD-ROOM y todo. Entonces también es muy práctico. La teoría y práctica de la electrocardiografía de Cabrera es un clásico para nosotros, los cardiólogos. No hay un solo cardiólogo que no haya leído la teoría y práctica de la electrocardiografía de Cabrera. Cabrera es uno de los pilares de la Escuela de Electrocardiografía en México. Es un libro bastante viejo, pero todavía se aplican los mismos principios. El de Tim Fallen a mí me gustó mucho, yo lo utilicé recientemente es un decir, es prácticamente el final de mi especialidad como cardiólogo, porque hablaba de electrocardiografía aplicada únicamente de síndrome coronario agudo, y luego el electrocardiograma en la práctica de John Hampton, que es también muy sencillo. Entonces aquí tienen el de Dubin, el de color verde, y del otro lado tenemos el de castellano. Yo tengo la edición anterior, que era una edición roja, el libro era muy bonito. Este es el de Sodi Pallares, yo también tengo la edición anterior, que es una blanca con rojo. Ese es el de Vallés de Luna, ese sigue siendo igualito, está idéntico, la última edición es esta. Esta es también la última edición del doctor Pasquali, Giovanni Pasquali, es azulito. El de O'Keefe, ahí lo tienen en el centro, y tienen el del otro lado, el de Cabrera. Esa es la última edición de la editorial Panamericana, la pueden encontrar en cualquier librería médica. El de Tim Fallen para síndromes coronarios agudos y el de John Hampton. Muy bien, vamos a dar inicio entonces, después de esta breve introducción, con nuestro tema. Recuerden que tenemos una interpretación del electrocardiograma en 10 pasos. Por ahí le pido a otros amigos que tienen micrófono abierto si lo puede poner en mute. Muchas gracias. Entonces, utilizar los 10 pasos es básico. El paso 1, recuerden, es el ritmo, que se puede dividir en arritmia, bradiarritmia o taquiarritmia, dependiendo de cómo sea el trazo, de cómo sea la frecuencia cardíaca del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es ritmo, y después del ritmo ustedes lo dividen en ritmo normal o ritmo alto o ritmo bajo. Si es ritmo alto, sería taquiarritmia, si es ritmo bajo, bradiarritmia. El paso 2, la frecuencia cardíaca, recuerden que vimos varios métodos. El paso 3, el eje de P de QRS y T, vimos varios métodos. Y el paso 4, onda P, duración, voltaje y morfología. El día de hoy vamos a ver el paso 5, que es el segmento PQ o intervalo PQ, o intervalo PR o segmento PR. La duración y la morfología, la onda QRS, la duración, voltaje y morfología, y el segmento ST, que es el paso 7, sería a la próxima reunión. El paso 8, la onda T, voltaje y morfología. Este va a ser un paso muy importante porque vamos a ver todo sobre síndromes coronarios agudos en el 7 y en el 8, y sobre isquemia miocárdica y algunos otros padecimientos. Entonces, probablemente
Ojalá nos alcance para los 2 pasos y si no, lo haremos de uno en uno como en sesiones anteriores. El de hoy también es pesadísimo porque estamos hablando del segmento de la conducción de la aurícula hacia el ventrículo y después la conducción intraventricular, pero además las alteraciones intrínsecas del ventrículo en lo que es la contracción ventricular representada en el electrocardiograma. Y finalmente el paso 9, segmento intervalo QT y QT corregido. Vamos a utilizar únicamente la fórmula de Bassett, duración y corrección, y si hay presencia o ausencia de la onda U, será el último paso. Después dejaremos algo para misceláneos. Aquí está la reglita que yo les proponía. En la próxima sesión ya les voy a poner esta misma cartita, pero se las voy a poner ya con los valores normales expresados lentamente en cada uno de los segmentos. De tal manera que es mucho más fácil, por ejemplo, tener ritmo aquí. Eso no hay mayor problema. Hay que ponerle de 60 a 100, ¿no? Perdónenme, la frecuencia 60 a 100. El ritmo es sinusal o no sinusal y ustedes ya le pueden poner abajo, dejar un espacio para ir escribiendo. Frecuencia de 60 a 100, entonces ya pueden poner aquí si es taquicardia o bradicardia o cuántos latidos por minuto. Los ejes, aquí podemos poner el eje normal de QRS, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Ir poniendo los valores normales lentamente. Bien, vamos a dar un repasito rápido de los pasos. Este es el paso número 1. Recuerden que tenemos el ritmo sinusal, que tiene ciertas características. Recuerden que todos los QRS deben de ir precedidos de una onda P. La onda P debe de ser normal, debe ser positiva en DW3 y debe ser negativa en ABR. Debe de ser también una P que después de la misma sigue un QRS, siempre conservando un PR normal, y que eso lo vamos a ver el día de hoy, este PQ. Y la frecuencia habitual de un ritmo sinusal es entre 60 y 100. Puede existir variaciones normales, como es la taquicardia sinusal, arriba de 100 latidos por minuto, pero con los mismos criterios, y la bradicardia sinusal cuando es por debajo de 60. Es decir, que 59 ya ustedes pueden decir bradicardia sinusal. Si está en 100 ya pueden decir taquicardia sinusal. Entonces, hasta el 99 todavía es ritmo sinusal normal. Y si no está en sinusal por algún trastorno de la conducción, por alteraciones del ritmo, entonces sería no sinusal, y de los no sinusales lo podemos utilizar como un sinónimo la arritmia. De estas arritmias hay de la parte alta y de la parte baja. Entonces, arritmia auricular o arritmia ventricular. De las arritmias auriculares tenemos bradiarritmias y taquiarritmias, y de las ventriculares tenemos bradiarritmias y taquiarritmias, sabiendo que de antemano que prácticamente todas las ventriculares tienden a ser más malignas y que todas las auriculares casi de suyo son benignas. La frecuencia cardíaca, utilizamos este método, es el más certero, el más efectivo, únicamente aplicable para ritmos regulares. Calculamos el número de cuadritos entre R y R, en este caso son 19 cuadritos, y lo que hacemos es dividir 1500 entre el número de cuadritos para que nos dé los latidos por minuto. Entonces, 1500 entre 19 nos da 78 latidos. Un ejemplo aquí sencillo. Y aquí mismo también, con este método de la frecuencia cardíaca, podemos utilizar el método de los 300. 300 entre cuadros grandes, aquí tenemos los cuadros grandes, 1, 2, 3, 4 cuadros grandes, entonces 300 entre 4, y aquí ya te da también la frecuencia cardíaca que se requiere, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos el ejemplo, 3 cuadros grandes más el ajuste de 0.2 por 4 nos da 78 latidos por minuto. Son los dos métodos más fáciles. Recordar, bueno, esto lo vamos a recordar adelantito, todo lo que son los intervalos y segmentos. Recuerden que segmento PR únicamente se considera cuando termina la P inicia la R. El que vamos a considerar hoy se llama intervalo PR, o si tenemos presencia onda Q se llama también intervalo PQ. Es lo mismo PR o PQ, se pueden considerar sinónimos. En los casos de arritmia se puede utilizar este método que es mucho más sencillo. Algunos electrocardiogramas te toman desde principio hasta fin, como es este caso, aproximadamente 10 segundos de trazo. Entonces, si tú cuentas todos los R's, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 R's,
por 6, que serían los 60 segundos equivalentes a un minuto, te dan 84 latidos por minuto. Es una manera, si tu electrocardiograma te da todo el trazo en 10 segundos. Si no te da el trazo en 10 segundos, utiliza el de los cuadros grandes, que es más fácil. Usamos el número de R's en 30 cuadros grandes, 1, 2, 3, así, hasta que llegamos a 30. Aquí, por ejemplo, son 9 cuadros por 10, porque 30 cuadros grandes equivalen a 6 segundos, entonces por 10 nos da 90 latidos por minuto. Hay una variabilidad, porque en las arritmias siempre hay variabilidad en la frecuencia cardíaca. Entonces, como pueden ver, con este método me da 84, con este me da 90, y con el de la mitad de los cuadros, serían 15 cuadros grandes, me da 80. Pero más o menos me da la aproximación en el paso 2. Paso 3, este es el más fácil. Recuerden de buscar la más isoeléctrica, es decir, el complejo más pequeñito que tengan en las 6 derivaciones frontales, que es D1, D2, D3, ABR, ABF, ABL. En este plano frontal que tenemos aquí, escojan la que tiene el complejo más pequeñito, como es este caso, que corresponde a BL, aquí lo tenemos. BL en este caso es más menos, es prácticamente isoeléctrico, y entonces vamos a buscar cuál es la perpendicular. La perpendicular a ABL aquí es D2. Aquí está, D2. Entonces, D2, por puro razonamiento lógico, si ABL es la más isoeléctrica, D2 es la más grande. Y como es la más grande, la más alta, la que tiene mayor voltaje, por lo tanto, este es donde está el eje, y en este caso el eje estaría a 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, es el método más fácil. Buscar el complejo más grande en las 6 derivaciones frontales o el complejo más chiquito y buscar la perpendicular. Ahora, paso 4, la onda P. Recuerden que la onda P debe de medir 2.5 por 2.5 cuadritos pequeños, es decir, 100 milisegundos por 0.25 milivolts. 0.25 es para arriba en milivolts y en horizontal 100 milisegundos. En horizontal tiempo, en alto voltaje. Aquí tenemos un normal. En el número 1, en el número 2 tenemos un crecimiento auricular derecho. Cuando la P es picuda, es crecimiento auricular derecho. Cuando la P es alargada, que mide más de 100 milisegundos, es crecimiento auricular izquierdo. Y cuando tenemos alta y alargada, entonces sería crecimiento biauricular de las dos aurículas. Bien. Entonces, vamos aquí a los pausas sinusales. Aquí tuve un desliz la vez pasada en el paso 4. Se me olvidó comentarles cuando no veían onda P en el electrocardiograma, se le considera pausa sinusal. Es rarísimo que la pesquemos. Nosotros habitualmente las pescamos en los Holter de 24 horas. Y esta ausencia o pausa sinusal hay que medirla, porque dependiendo del tamaño y de la duración de la pausa sinusal, es decir, el tiempo que transcurre en que se generó una P y no vuelve a generarse otra P, ese tiempo me indica a mí si existe necesidad de dar tratamiento o no a un paciente, principalmente el uso de marcapaso. Cuando la pausa sinusal sobrepasa los 3 segundos ya empieza a ser significativa, los 4 segundos es indicación para marcapaso sin esperar, ¿de acuerdo? Después les mostraré, recuérdenme porque después les tengo que mostrar un trazo de pausa sinusal. Aquí olvidé colocarlo. Bien, vamos empezando con el paso 5, que es lo que nos atañe el día de hoy. Vamos con muy buen tiempo, son las 8:20, entonces 20 minutitos de repaso, 8:17, 17 minutitos de repaso con 5 minutos de introducción, entonces estamos muy bien. Vamos a ver el día de hoy el segmento PQ, PR o intervalo. Bien, como les decía yo, el segmento PQ no lo vamos a usar porque el segmento PQ, que es este fragmento, para lo único que nos sirve es para ver la morfología. Esta morfología generalmente del segmento PQ, que es este pedacito de aquí, donde termina la P e inicia la Q, o donde termina la P e inicia la R, este PR o PQ, que es segmento. Este segmento generalmente debe ser isoeléctrico, es decir, plano. Plano significa que sigue la horizontal del trazo electrocardiográfico. Si nosotros vemos que no tiene isoelectricidad y tiene una hendidura hacia abajo,
o hacia arriba, hacia abajo, generalmente hay un trastorno de la conducción eléctrica auriculoventricular. Y si lo vemos con convexidad como si fuera una joroba, hay que pensar en pericarditis. Es uno de los elementos que nos pueden ayudar a pensar en pericarditis. ¿De acuerdo? Bien, en donde vamos a fijarnos y vamos a analizarlo más es el intervalo PR o intervalo PQ, dependiendo si lo primero que se encuentra después de la P es una Q o es una R. En este caso sería Q, nomás que aquí la opción PR, pero es Q. Miren, aquí está una deflexión negativa chiquitita. Entonces tenemos primero una Q en este segmento y luego la R alta, que es positiva, y luego la S, que es negativa. Entonces en este caso tenemos intervalo PQ. Y este debe de medir de manera normal, aquí se los puse, de 0.12 a 0.20 segundos, que equivale de 120 a 200 milisegundos, o de manera más práctica y más fácil, 3 a 5 cuadritos. 3 a 5. Si se pasa de 5, es un bloqueo. Si se pasa de 5, es un bloqueo. Si no se pasa de 5 y por lo contrario es más pequeño que 3, puede ser un síndrome de preexcitación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, este segmento PQ, este intervalo PQ, lo que nos indica es el retraso fisiológico de la parte del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Cuando llega debe de haber un retraso. Ahí tienes unas células miocárdicas que generan un retraso en la velocidad de la conducción para dar oportunidad a que el ventrículo tenga la contracción adecuada. Ese es el razonamiento de este intervalo PQ o PR. Es un retraso fisiológico de las aurículas al ventrículo en su paso por el nodo auriculoventricular. Bien, y entonces aquí tenemos un ejemplo. Miren, vamos a analizarlo y aquí les puse incluso la tablita que me imagino ya todos ustedes tienen una tablita parecida donde estamos interpretando ya inicialmente el electrocardiograma. Entonces, de principio vamos a analizar. Tiene ondas P que son rítmicas y que preceden todas a un QRS en todas las derivaciones. Por lo tanto, el ritmo es sinusal. Es positiva en D1, D2, incluso en D3 y negativa en ABR. Perfecto, cumple con criterio de ritmo sinusal. ¿Qué frecuencia tiene? Bueno, vamos haciendo un cálculo. Aquí voy a utilizar este que está muy cerca de un cuadrito. Miren, 300, 150, 300, 150, 175, 60, 64, 63. Aquí es un poquito más, aquí es como 65. Si uso este, son como 63, que es un poquito más largo. Recuerden que el latido cardíaco tiende a alargarse o a cortarse dependiendo de la respiración del paciente, y algunos con la respiración tienden a hacer incluso más movimiento de esto. Se llama arritmia sinusal respiratoria, es totalmente normal. Entonces tenemos una frecuencia aproximada de 63. Pueden utilizar la regla de los cuadritos y medir de R a R cuántos cuadritos y dividirlo entre 1500. Aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 22 y 1,23. Entonces dividen 1500 entre 23 y les va a dar la frecuencia cardíaca. El eje aproximado de P es alrededor de 50 grados. Se encuentra muy cerca del D2. El D2 está en el plano de los 60 grados positivo y la P es positiva, entonces por lo tanto es una P que está a más 50. El QRS está entre D1 y D2, el eje, más o menos se encuentra entre estos dos. Vean ustedes que la isoeléctrica es ABL, es la más chiquita, la más pequeñita, entonces el eje debería estar alrededor de 60. Pero como las más altas son D2 y BR, yo pretendo pensar que está entre 30 y 60 grados, por lo tanto lo coloqué en 40. Y la T, de igual manera, anda más o menos como a unos 30 grados, más o menos la T más alta o más grande es esta, que es la de BR, nos da más o menos ese porcentaje, ¿de acuerdo? Bien.
Creo que con el de 1500 salió 65. Más o menos, y aquí yo calculé 63. Bien, ahora vamos con lo siguiente. Onda P, ¿qué forma tiene? Tiene una forma normal, miren. ¿De acuerdo? No está mellada, está limpia, tiene un ascenso rápido y un descenso normal, no se ve ninguna tachadura de la onda P, yo la veo totalmente normal, entonces a mí me parece que está bien. El voltaje es de 0.15 de la onda P, quiere decir que está dentro de lo normal, y la duración es alrededor de 2,5 cuadritos. Aquí miren, aquí se alcanza a ver perfectamente bien, es decir, como de 100 milisegundos está perfectamente normal. El PQ se encuentra justo al límite. Si contamos de manera muy estricta en algunos latidos va a salir 198 milisegundos, 196, casi 200. Yo le puse para cerrarlo en 200 milisegundos, quiere decir que está al límite, que todavía es normal. Es ritmo sinusal, ¿de acuerdo? Si estuviera en 201, ya sería en bloqueo AB de primer grado, pero entonces estamos en 200. Entonces, esa es la manera conforme vamos a ir interpretando el electrocardiograma, ¿de acuerdo? Aquí vamos tomando línea. Miren, aquí está la P y aquí está la Q, o bueno, aquí sería R. Aquí sí es un intervalo PR, porque no tenemos onda Q. Aquí lo puse en azulito, más suavecito, el tamaño de la P. Vean ustedes, aquí son 1, 2 cuadritos y medio, el tamaño de la P. Y de altura es 1,5 cuadritos, casi 2. Entonces, más o menos, cuadrito y medio. Entonces, me da de voltaje 0.15 volts, milivolts, y de duración los 100 milisegundos que habíamos visto en el grafiquito que puse aquí de interpretación. Y aquí podemos contar cuántos cuadritos hay, y como les decía, son 5 cuadritos exactamente, entonces 5 por 4, 20 son 200 milisegundos, exactamente está en el límite. Entonces 5 cuadritos por 0.04 segundos me da los 200, ahí me fui muy rápido. Y aquí tengo ya ese mismo electro, en grande, pero ya interpretado. Y vean ustedes lo que nos dice ya el interpretador. Nos dice aquí abajo, por ejemplo, que tiene una P que mide 100 milisegundos. Yo le puse 100, exactamente 100. Y luego nos dice que el PQ mide 196, el intervalo PR, porque en este caso no teníamos Q, pero mide 196, muy cercano a los 200 que vimos. Y los ejes, miren, pone la P en 47, el QR es en 24 y la T en 40. Parecidones no son exactos. Recuerden que este método, que utiliza mi electrocardiógrafo, tiene un calculador vectocardiográfico. Entonces, el que yo hago es un cálculo manual, es un cálculo aproximado, y este método que utiliza mi aparato, pues es un cálculo mucho más preciso porque utiliza todas las cargas vectoriales de todas las derivaciones, entonces hace la promediación más fácil. Bien, ahora vamos entonces con el PR corto. Miren este electrocardiograma, aquí se los puse en grandote. Este es un clásico síndrome de Wolff-Parkinson-White. Tiene un PR muy cortito, aquí lo vemos, prácticamente el PR es lo que mide la P. Si se fijan, aquí empieza la R. Y tiene además donde empieza la R, se llama onda delta. Esto es característico de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, síndrome de PR corto con onda delta es un probable Wolff-Parkinson-White. ¿Ok? ¿Y cuánto mide nuestro intervalo PR? Pues solamente los 2.5 cuadritos hace 100 milisegundos, los 2.5 cuadritos que mide la pura P. ¿De acuerdo? Entonces es un PR corto, nos indica preexcitación. Y entonces la interpretación sería la siguiente. ¿Es un ritmo sinusal? Pues sí, porque todos los QRS están presididos por una onda P. La onda P es positiva en D1 y D2, negativa en ABR, acá la tenemos, ¿sí? La duración y forma de la onda P es normal, el eje de P es normal, el QRS está ligeramente hacia la izquierda, vean, está más, menos. Lo tenemos negativo. Esta negativización, vemos que la isoeléctrica, la más chiquita, el complejo más chiquito está en BF, por lo tanto, el vector o el eje está dirigido en D1, que es 0 grados, entonces por eso está a -5, muy cercano a 0 grados.
y la T en más 60 grados. La forma de P es normal, el voltaje es de 0.15 y la duración es de 100 de la onda P, es el mismo que mide el PQ o PR, que aquí pueden cambiar en vez de ese segmento, ponerle intervalo, porque ese sí es un error mío. Es el intervalo. Esta es otra. O igual también nos esperamos para la otra cita y me hace por la persona. Al doctor Nicolás le pedimos si puede ponerle mute a su micrófono. Muchas gracias. No, pues estamos ahí en comunicación, ¿eh? Estamos escuchando ahí su conversación con su paciente. Gracias. Entonces tenemos por ahí, este es otro ejemplo de un síndrome de preexcitación. Vean ustedes cómo prácticamente la onda P está metida en la onda delta y no hay intervalo PR realmente, ¿verdad? Entonces esta es una preexcitación con onda delta. Esta es una preexcitación también que parece indicar un Wolff-Parkinson-White. Son dos síndromes de PR corto. ¿Hay otros más? Sí, hay otros más. Igual pueden hacer ustedes lo mismo, ¿no? En este caso tiene bradicardia sinusal porque están 58 latidos por minuto, el eje de P está en 65, QR es en 60, la T está en 55, la onda P tiene una forma normal, el voltaje es de 0.20, es decir, dos cuadritos, 2.20 milivolts, dos cuadritos, y de duración también son dos cuadritos, entonces son 80 milisegundos. El segmento, el intervalo PR o PQ es también de 80 milisegundos. Así vamos a ir interpretando. Ahora vamos con unos casitos un poquito más complejos. Bien, aquí vamos en un caso de un paciente que tiene bloqueo avanzado de la rama izquierda. Este se los voy a poner también después, al rato que veamos bloqueos intraventriculares. Este paciente tiene un bloqueo avanzado de la rama izquierda de las de His con bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces, como pueden ver aquí, vamos analizando los cuadritos poco a poquito. Después vemos la laminita de la interpretación y seguimos adelante. O bueno, de una vez. Entonces, tenemos un ritmo no sinusal. ¿Por qué es no sinusal? Porque aunque todos los QRS tienen una P antes, el PQ o el PR es superior a los 200 milisegundos. En este caso mide 260 milisegundos, es decir, mide alrededor de 6.5 cuadritos. Es lo que mide desde el inicio de la P hasta que inicia la R. Por lo tanto, es un ritmo no sinusal. Entonces, ¿qué ritmo podríamos poner? Le podemos poner arritmia por bloqueo AB de primer grado o grado 1. Aquí yo le puse bloqueo AB G1, bloqueo AB de primer grado. Con una frecuencia cardíaca de 62 latidos por minuto, pueden utilizar el método de los 1500 para que calculen exactamente cuántos latidos tiene. El eje de P está en 15, el del QRS menos 45 porque es un eje desviado hacia la izquierda. La onda T está normal con su eje a 30 grados. La P tiene una forma normal, incluso hasta en V1 lo veo normal. No le veo crecimiento auricular izquierdo, no se ve más ensanchada la P. Y una duración aproximada de 100 milisegundos. El voltaje es de 0.25, exactamente lo que debe de medir en voltaje para tener normalidad. 2.5 cuadritos hacia arriba y mide 2.5 cuadritos en horizontal. El segmento PQ, ahorita lo vamos a analizar, mide 260 milisegundos. Aquí lo tengo en la parte inferior medido. Miren ustedes, tenemos estos cuadritos azules, nos indican el PR, cómo es el PR constante. Mide lo mismo todos los PRs. Aquí lo medí nuevamente y esto me dio 6.5 cuadritos por 0.04 segundos, me da 0.26 segundos, que son 260 milisegundos, quiere decir que tiene bloqueo AB de primer grado. El complejo o el ritmo RR también es normal, vean, tiene la misma duración, por lo tanto es regular. Y la duración P a otra P, a otra P, a otra P también es regular y corresponde al mismo ritmo también ventricular, por lo tanto
si tenemos una conducción de P a QRS, por lo tanto es un ritmo que tiene una conducción adecuada, aunque el paciente tenga bloqueo AB de primer grado. Entonces, ¿qué características debe tener el bloqueo AB de primer grado? Estas que puse aquí abajo. Bloqueo AB de primer grado tiene un intervalo PP regular, un intervalo PR alargado, pero regular, y un intervalo RR regular. Cuando quieran analizar un bloqueo auriculoventricular van a tener que buscar estos tres requisitos. Intervalo PP, intervalo PR, intervalo RR. Son trascendentales para hacer un buen análisis de un bloqueo auriculoventricular. ¿De acuerdo? Entonces, bloqueo AB de primer grado. Ahora, bloqueo AB de segundo grado, Movitz 1. Se pone un poquito más complicado. Vamos primero por la definición. El intervalo PP es regular, o sea, siempre vas a tener una secuencia de P a P regular. Esto lo pueden medir con compás o pueden poner una hoja de papel, rayar una P, rayar otra P y luego ir siguiendo la secuencia para ver si es regular o no es regular. Es muy sencillo, ¿de acuerdo? Esto habitualmente cuando estamos en vivo se los puedo mostrar en un pizarrón, es mucho más sencillo, pero en este caso, como estamos en esta cosa todavía atorados aquí, lo podemos hacer de esta manera un poquito más didáctico. O menos didáctico, no lo sé. Entonces, aquí tenemos intervalo PP regular. Busquen las llavecitas. Las llavecitas, aquí las tengo, las llavecitas verdes, perdónenme. Estas llavecitas me están indicando el intervalo PP. Aquí se esconde una P, es regular. Se escondió en la onda T, miren cómo está melladita, ¿de acuerdo? Pero la PP es regular, regular, regular. Ahora, el intervalo PR se alarga hasta perder latido. Vean ustedes aquí. Este es cortito, este ya se alargó y este ya no condujo y ya sigue otra P. ¿De acuerdo? Entonces, esta condujo y esta ya no condujo. Hasta la siguiente que vuelve a conducir. Este fenómeno de alargamiento hasta que una P ya no conduce se llama fenómeno de Wenckebach. Y el Wenckebach es hablar de sinónimo a bloqueo AB de segundo grado Movitz 1. Entonces, Movitz 1 es igual a Wenckebach. Bien. Y por último, el intervalo RR es totalmente irregular. Generalmente lo que nosotros observamos en el RR, que aquí lo tenemos, es como si de repente se fuera recortando y luego se alarga. El RR se va recortando y luego se alarga. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las P's, miren, señaladas con flechas azules. Aquí se escondió, no, esta se me movió un poquito, la P es esta. Se movió esta flecha, debería estar aquí. Pero aquí tenemos una P escondida, aquí tenemos otra P. ¿De acuerdo? Aquí tengo el método para medir la frecuencia cardíaca, lo hice con el método 30 cuadros grandes. ¿Por qué? Porque el ritmo es irregular. Entonces, como este ritmo es irregular, yo calculé un aproximado de 80 latidos por minuto. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un bloqueo AB de segundo grado Movitz 1. ¿Y cómo lo pusimos? Bueno, aquí lo pusimos en la gráfica de descripción como ritmo no sinusal, arritmia por bloqueo AB grado 2 Movitz 1 con una frecuencia de 80 latidos por minuto. El eje de P está a 40 grados, el del QRS a 20 y el de la T a 120. Ahorita les hago una aclaración porque ahí en la cara inferior ahorita les voy a mostrar algo. La onda P tiene una forma normal todavía, el voltaje es normal, mide 2,5 cuadritos para arriba y mide 2,5 cuadritos de largo. Es 0.25 por 100 milisegundos, quiere decir que es normal. Y el segmento PR o el intervalo PR, aquí hay que poner el intervalo PR o PQ variable, ¿de acuerdo? Para que nos indique que hay una variabilidad suficiente. Miren aquí, por ejemplo, D2 no se nota tanto, pero miren en D3. D3 tenemos una onda Q pronunciada, una R que se eleva con un segmento ST elevado. Este es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, que lo vemos claramente en D3 y en BF. Poquito en D2, pero estas dos derivaciones
son respectivas a la cara inferior. Entonces tenemos un infarto inferior. O como quien dice de una manera un poquito más fina, lo podríamos decir como que tenemos un infarto dorsal y diafragmático. Esta es la parte diafragmática, D2, D3 y BF. Y dorsal significa posterior, porque yo veo cambios recíprocos en V2 y V3, como si en la cara posterior del corazón estuviese desarrollando el infarto. Muy probablemente es una coronaria derecha dominante que está ocluida con un síndrome coronario agudo. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos aquí la descripción entonces de este infarto del miocardio, pero hicimos el análisis inicial del caso. No pusimos todo el diagnóstico, nada más lo aclaro para que sepamos. Este es otra arritmia donde vemos un intervalo PP regular. Aquí los tenemos abajo en rojo. El PP es regular. El intervalo PR se alarga hasta perder latido. Aquí lo vemos. Tenemos el alargamiento. Miren, se va alargando y este ya perdió. Ya no hay conducción aquí. Y luego tenemos un intervalo RR irregular. Esto quiere decir que tenemos un bloqueo AB grado 2 Movitz 1. Aquí es Movitz 1. Tenemos fenómeno de Wenckebach. Aquí me equivoqué. Es Movitz 1. El Movitz 2 se los voy a poner aquí en la siguiente lámina. Este es Movitz 1, que acá lo puse. Bloqueo AB grado 2 Movitz 1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un PR que se va alargando hasta que una P no conduce. Fenómeno de Wenckebach. Aquí sí no hay infarto. Aquí tiene un bloqueo rama derecha. No sabemos si es isquémico. Probablemente sí pudiera llegar a ser isquémico este paciente, pero no lo sabemos. Parece más degenerativo que otra cosa, pero bueno, incluso hasta tiene imagen como si tuviera un incremento del voltaje, como si tuviera sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Bien, este es otro caso. Este es el caso del Movitz 2. Bien, aquí ya tengo unas rayas que ya empezaron a aparecer. Vamos a ver si puedo alcanzar a borrar, inhabilitar la anotación de los participantes. Doc, es lo que le iba a comentar, que inhabilitara la participación. Sí, y Para aquí que voy no a le... borrar todos los dibujos. Ya, ahora sí, ahora sí, ya lo logré. Bien. ¿Qué pasa aquí? Porque sí sigo compartiendo, ¿verdad, César? No estoy atorado. Sí se logra ver, ¿verdad, César? Sí, Doc. Ok, Sí, perfecto. bien. Bien, perfecto. Entonces, la interpretación de este electro es ritmo no sinusal. ¿Por qué? Porque tiene arritmia por bloqueo AB grado 2, Movitz 2. Frecuencia auricular, fíjense, aquí es donde empezamos ya con asuntos. La frecuencia auricular está en 88 y la ventricular en 42. ¿Cómo hice el cálculo? Primero medí la frecuencia cardíaca de las P's. Aquí las ven con las flechas azules, con el mismo método que utilizamos del 1500 entre cuadritos. Entonces, pues, pueden contar los cuadritos entre P y P. 1500 entre este número de cuadritos les va a dar la frecuencia auricular de 88. Y pueden contar el número de cuadritos pequeños entre R y R y sacar 1500 entre R y R y les va a dar la frecuencia ventricular en 42. Entonces, el Movitz 2 es muy claro porque tienes una P que conduce y una que no conduce. Una que conduce y una que no conduce. El intervalo PP, aquí lo tengo en verde en esta ocasión. Miren, aquí está PP, es regular. Entonces, intervalo PP regular. Intervalo PR es constante, pero puede ser que de repente sea inconstante o porque pierde un latido. ¿De acuerdo? Entonces, mire, aquí esta P no conduce, esta P sí conduce. Esta P no conduce, esta P sí conduce. Entonces, a lo mejor debí de haberles cambiado aquí el color de azul, la P que conduce, y haberles puesto amarillo la que no conduce. Conduce, no conduce, conduce, no conduce. Esta es una conducción 2 a 1, es decir, 2 P's conducen un ventrículo.
Por lo tanto, tenemos una frecuencia auricular de 88 y una ventricular de 44. Para nosotros es trascendente la frecuencia auricular y ventricular porque también nos da la idea de si el paciente puede llegar a tener bajo gasto o no. Pero para ustedes no es necesario, con que calculen la frecuencia ventricular es suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sería un ritmo no sinusal, arritmia por bloqueo AB, grado 2, MOVITS 2, con frecuencia ventricular de 42. Los ejes, ahí los puse, está el eje al desviado hacia la izquierda. Este paciente tiene, de hecho, un bloqueo incompleto de la rama izquierda también. Además del bloqueo AB, tiene un bloqueo de la rama izquierda. Aquí lo vemos claramente, pero eso lo platicamos después más adelante. Y la onda P mide 0.20 por 120. Aquí sí hay un cierto crecimiento. Mide más de 2.5, mide 3 cuadritos la onda P. Entonces, seguramente tiene crecimiento auricular izquierdo este paciente. Entonces, aquí, con esto ya es suficiente para que nosotros identificamos que el paciente pueda tener crecimiento auricular izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Está claro más o menos? Y eso lo vemos en todo el trazo. Aquí yo lo hice todo en el trazo de D2, pero lo pueden ver en todo el electrocardiograma, prácticamente ese comportamiento de una P que conduce y una que no. Y este caso es un caso de un bloqueo AB completo o bloqueo AB de tercer grado, que es lo más grave que existe. Entonces, el bloqueo AB grado 3 o completo es un intervalo PP regular, un intervalo PR que no tiene ninguna relación y un intervalo RR que puede o no ser regular. Miren, por ejemplo, esta P conduce aquí, parece que sí, pero de repente este PR no conduce, o es un PR muy largo, y luego esta P no, y luego esta P tampoco, y luego tenemos un P corto también, un P largo, un P otra vez muy largo, una P que no conduce, es decir, no hay relación, si se fijan, no hay relación entre la conducción auricular y la conducción ventricular. Si yo saco la frecuencia auricular es muy diferente a la ventricular. Y aquí tenemos el ejemplo. Aquí estaba el paciente, por decir algo, como en ritmo sinusal, conduciendo todos los latidos y de repente hace un ritmo auricular de 62 y un ventricular de, en este caso 62 aquí, pero después se convierte en completo con un ritmo ventricular mucho más lento. Y aquí vemos cómo estas son puras ondas P sin conducción de QRS. Esto nos indica un bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo que le llamamos nosotros. Y miren cómo aquí la P sigue conduciendo con su frecuencia vital. Aquí cayó una P, mírenla, cómo está mellada. Aquí está T, aquí hay otra P, aquí hay otra P, aquí hay otra P, aquí hay otra P. No hay ninguna relación entre la conducción de la P y el QRS. Es decir, la aurícula va por su lado y el ventrículo va por su lado. Las frecuencias son totalmente no parecen, son irregulares, ¿de acuerdo? Acá calculé yo una frecuencia auricular de 60 con una ventricular de 40. Acá ya no lo hice. Pero ese es el ejemplo de un bloqueo AB completo o un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o grave. Y luego, este es un bloqueo AB de tercer grado gravísimo. Vean ustedes cómo este paciente tiene una onda P aquí, una onda P aquí. Aquí este es un ventrículo. Vemos con flecha azul, onda P, onda P, onda P. La aurícula está conduciendo 75 latidos por minuto y el ventrículo a 14 o 15 latidos por minuto. Hasta que de repente estas P's dejan de conducir y se genera una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Nuevamente aquí tenemos ya una P con un latido auricular extremadamente lento. Esta P ya está conduciendo más lenta y son P's negativas en el mismo trazo, en un D2, nos indica que ya la conducción es nodal, empieza a tener una frecuencia nodal porque el paciente está extremadamente grave. Aquí, latidos ventriculares de rescate, le llamamos nosotros así, taquicardia ventricular o un latido de rescate y finalmente asistolia. El paciente ahí podríamos considerarlo como que murió, ¿no? Entonces, este es un ritmo no sinusal y es una arritmia por bloqueo AB grado 3 o bloqueo AB completo, con una frecuencia auricular de 75 y ventricular de 15 latidos por minuto. Se ve claramente que el eje del QRS muy probablemente sea negativo. Al principio las P's parecen normales, pero después evidentemente se hacen nodales y desaparece la conducción adecuada
del corazón. Bien, pasamos al paso 6, nos quedan exactamente unos minutitos para el QRS, a ver si alcanzamos. Me voy a tratar de ir un poquito rápido para alcanzar a terminar en esta misma sesión. QRS nos habla de la despolarización ventricular y nos refiere a la contracción precisamente de los ventrículos, y lo que tenemos que analizar ahí son tres cosas: forma, voltaje y duración. La forma nos va a decir si existen zonas inactivables eléctricamente, que le llamamos nosotros necrosis, o si existen bloqueos intraventriculares, también nos va a decir la forma del QRS. El voltaje debe referirse principalmente, el voltaje del QRS, a los crecimientos ventriculares, y la duración nos va a hablar de bloqueos intraventriculares y de crecimientos intraventriculares, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante recordar que la onda Q es una onda negativa después de la onda P. La primera onda negativa después de la onda P es la Q, sigue la espiga positiva, que es la R, y después una S que puede llegar a ser más grande incluso a veces que la R, dependiendo de la circunstancia. Eso es un QRS. Entonces, aquí la forma de ordenar las cosas es utilizando mayúsculas o minúsculas de acuerdo al voltaje de las ondas QRS. Casi siempre lo que vamos a observar es una Q minúscula, una R mayúscula y una S minúscula. Q minúscula, R mayúscula, S minúscula. La onda Q debe ser siempre menor a 1/3 o 25% de la R o inexistente. Y la onda Q en D2 o más derivaciones contiguas, la onda Q en 2 derivaciones contiguas de la misma región puede indicarnos que ese paciente pueda tener una necrosis, incluso si el voltaje es mayor de 1/3 de la R o en forma de QS sin R. Esta duración mayor de 0.04 es un criterio precisamente de necrosis. Lo que normalmente nosotros observamos en la onda Q es, en la onda QRS es aquí esta posición del número 3. QRS, es decir, Q minúscula, R mayúscula, S minúscula, en D1, D2, D3, ABL, ABF, B5 y B6. Una onda R minúscula, S mayúscula o a veces QS en ABR. Y R minúscula, S mayúscula en B1 y B2 y R mayúscula, S mayúscula en B3, B4. Vamos a ver cómo se ve en un electro. Aquí está. Entonces, aquí ya no me voy a detener mucho en la interpretación. Nada, este es un electro normal. Nada más les quiero mostrar cómo el Q minúscula, R mayúscula, S, aquí la vemos, miren. Una Qcita chiquitita, R alta, S chiquitita. En D1, D2, D3, ABL, aquí en ABL no se cumple. Aquí en ABL tiene una ligera desviación, pero no es anormal. Puede existir esto en algunos pacientes normales, donde encontramos aquí, por ejemplo, si yo hago muy grande este segmento, van a ver una R embrionaria, una R chiquitita y una S profunda. Esta es una RS. RS. Y este es un QRS normal. Igual B5 y B6 también vemos lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, RS o QS aquí en ABR, RS en B1 y B2, y R mayúscula, S mayúscula en B3 y B4, donde es la transición. Vamos a ver más o menos del mismo tamaño la R que la S, o aquí también casi siempre la R y la S miden más o menos lo mismo, porque la transición del vector va de manera adecuada. Eso es más o menos lo normal. ¿Qué es lo que observamos cuando no tenemos normalidad? Esto, miren, vean ustedes cómo aquí tenemos QS, QS, aquí tenemos un QRS chiquitito, pero aquí es QS, 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 QS. ¿Qué nos indica? Necrosis. Nos indica que este paciente tuvo un infarto anteroseptal. Este tiene un infarto anteroseptal antiguo. Ya incluso el eje se desvió a la izquierda y empieza a hacer un bloqueo de rama izquierda. Entonces, QS, 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 QS. ¿De acuerdo? No es normal. Vean ustedes. Aquí tenemos nosotros unas R's embrionarias que van creciendo y esa R progresa hasta hacerse muy grande en las precordiales. Y acá tenemos R's positivas prácticamente en toda la cara
en todo el plano frontal, excepto en BL donde no aparece, pero acá prácticamente todo es QS, ¿de acuerdo? Este es un paciente que tuvo infarto anteroseptal y tiene una necrosis anteroseptal. Bien, en el voltaje lo que vamos a ver principalmente son crecimientos. Hay 3 índices, pueden tomarle foto a la pantalla, el índice de Sokolov, el de Lewis y el de Cornell. Aparentemente, ninguno de los 3 es muy efectivo. El más efectivo es este, Romild, este es Point Score System, que es mucho más complicado, pero no es necesario que se lo aprendan. El que yo les recomiendo, que es más sencillo, menos específico y menos sensible, es Sokolov porque es sumamente sencillo de aprenderse. Ese nada más lo que hacen es contar el número de cuadritos de B1 de la onda S. La onda S, contamos el número de cuadritos en B1 y la sumamos a la onda R del número de cuadritos en B5 o B6, cualquiera de los dos. Ustedes escogen el B5 o el B6. Y si es igual o mayor a 35, tiene crecimiento ventricular izquierdo. ¿De acuerdo? Ese es el principio que nos indica el voltaje, crecimiento ventricular izquierdo. También la morfología nos puede indicar crecimiento, pero vamos a platicar eso más adelante. Ahorita estamos únicamente en el voltaje. Entonces, lo único que podemos tener nosotros en voltaje es la determinación de crecimientos ventriculares. Este le pueden tomar si quieren ustedes foto. No lo utilizo yo mucho, en realidad es un poco complejo. Casi siempre los gráficos que yo utilizo ya son de la computadora, donde ellos me calculan automáticamente el crecimiento auricular y ventricular si es que existe. Ya habitualmente yo no hago el cálculo manual, pero esto lo hacía antes cuando teníamos trazos que no nos daban la interpretación del electrocardiograma. Bien, vean ustedes, esto puede aparentar un crecimiento ventricular izquierdo que no es real. Este paciente es un paciente que yo le iba a hacer una prueba de esfuerzo, le puse los electrocardiogramas y le hice un electrocardiograma en posición de pie. Aparenta tener crecimiento si yo utilizara el método Sokolov. Si ustedes calculan son 5, 10, 15 y uso el B6, 15, 20, 25, 30, 35. Entonces casi me da 35 utilizando el B1 y el B5. O el B1 y el B6 me da un poquito menos, a lo mejor 34. Hasta el Sokolov pudiera equivocarse. Pero en realidad no tiene el eje desviado a la izquierda y se ve muy grande el voltaje prácticamente en todas las derivaciones, lo cual nos indica que muy probablemente este paciente no tenga crecimiento ventricular. Lo único que sucedió es que se alarga el eje porque lo puse en posición erguido para hacer la prueba de esfuerzo. Pero este sí tiene hipertrofia ventricular izquierda y se ve claramente cuando ustedes pueden hacer el método de Sokolov, que es el más sencillo. Aquí sí hay desviación del eje a la izquierda. Vean ustedes el D1 y el BF. Entonces, más, menos, se dirige más, menos. Aquí es más isoeléctrico, menos, entonces el eje está desviado hacia la izquierda, probablemente 30, 32 grados, una cosa así. Y vean ustedes el crecimiento de la R en B6, podemos contarla, 5, 10, 15, 20, y contamos el B1, 24, y 10, 34, 36. Entonces, cumple con el criterio de Sokolov para crecimiento ventricular izquierdo, ¿de acuerdo? Crecimiento ventricular izquierdo. Este es otro crecimiento ventricular izquierdo muy característico. El eje ya también está desviado hacia la izquierda. Si contamos B1 y B6, nos va a dar también alrededor de 35, pero si utilizamos Lewis o utilizamos también el Cornell, también nos van a dar puntos para decir que este caso es un crecimiento ventricular izquierdo. Estos son la manera en cómo con el voltaje podemos hacer nosotros el pensamiento que existe un crecimiento. Bien, dejando la forma y el voltaje de lado, ahora vamos a la duración. Lo que debe durar el QRS habitualmente es de 1.5 a 2.5 cuadritos. Quiere decir que son de 0.06 a 0.10 segundos o de 60 a 100 milisegundos, como quieran ustedes llamarle. Aquí tenemos el ejemplo
donde tenemos un ritmo sinusal con una frecuencia de 63 latidos por minuto. El eje es normal, 50, 40, 30. La forma de P y todo es normal. Aquí encimé un poquito a ver si lo... Aquí hice la medición del QRS de una manera más práctica. 2.5 cuadritos nos da 0.10 segundos o 100 milisegundos, que está justo en lo normal. ¿Es este mismo electrocardiograma? No, es otro. Pero nos indica de manera rápida cómo hacer el cálculo del QRS. Pueden utilizar un compás, si tienen ustedes, y utilizando el compás de puntas pueden medir exactamente, o hacerlo con una lupa, que eso es lo ideal, porque es muy complejo a veces en los electrocardiogramas poderlos revisar cuando no tenemos una lupa o una lente que aumente. Bien, este es un ejemplo de alteraciones en la duración. En este caso, miren aquí tengo ya el cálculo de duración, fue de 120 milisegundos. Es decir, hay un incremento en la duración del QRS. Y la manera en que hacemos esto es, vemos para dónde está el eje. Parece que el eje está ligeramente desviado hacia la derecha. Ven ustedes, aquí está, ya me regresé aquí, 126 grados, con R empastada en B1 y B2, que no es normal, ¿verdad? Esta R empastada en B1, B2, B3 me indica un bloqueo de la rama derecha. Entonces, 3 requisitos para bloqueo de rama derecha. Número 1, eje a la derecha. 2, duración del QRS por arriba de 120 milisegundos. Y 3, ondas Rs altas empastadas en B1 y B2. Donde aquí normalmente, ¿se acuerdan? En los anteriores deberíamos de tener, a ver, déjenme regreso. Lo normal es que aquí deberíamos de tener, ya me fui mucho. Miren, una imagen de RS, una imagen de R minúscula, S mayúscula en B1 y B2. No vemos R tan altas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vemos gráficamente y de una manera mucho más rápida cómo tenemos un bloqueo de la rama derecha. Pero 3 requisitos. QRS más de 120, la onda R empastada en B1 y B2 y el eje desviado hacia la derecha. En algunas ocasiones el eje no está desviado y se desvía hacia la izquierda. Ese es otro boleto, pero la morfología no debe de perderse. Si tiene QRS que mide más de 120 y las R's están empastadas altas de B1 a B3, eso es bloqueo de rama derecha hasta no demostrar lo contrario. Habitualmente también encontramos una R alta en BR, pero en este caso es una R muy chaparrona. Aquí está otro ejemplo de bloqueo de rama derecha. Vean ustedes las R's picudas con R's empastadas. Este es un complejo R mayúscula, S mayúscula, R prima mayúscula. RSR prima, ¿verdad? Así se llaman. B1, B2 y B3, R's empastadas en B1, B2 y B3. El eje a la derecha. La R en BR está empastada también, ligeramente elevada, no mucho. Otro criterio que no se cumple aquí ni en el anterior son S profundas en B5 y B6, pero en el siguiente creo que sí. Miren, aquí está. S profunda en B5 y B6. Aquí tenemos el P4, B5 y B6. Aquí ya tenemos una S profunda empastada también. Y la R empastada en B1, B2 y B3. El eje a la derecha. Aquí se desvía ligeramente el eje a la izquierda. Miren, más, menos. Entonces, esta es una excepción. Nosotros le llamamos a esto bloqueo bifascicular. Tiene el bloqueo de rama derecha más un bloqueo del fascículo anterior de la rama izquierda de las de His. Entonces, tiene un bloqueo bifascicular. Esa es la razón. Pero este es el ejemplo clásico. Cuando ustedes vean esto en B1, B2 y B3 con el QRS ensanchado, más de 120 de duración, este es un bloqueo de rama derecha. Y este es el bloqueo de rama izquierda, donde tenemos elementos de QS que predominan prácticamente en todas las derivaciones, principalmente las precordiales B1, B2, B3. Aquí es QS con la apertura totalmente ensanchada, la duración está alargada, vean ustedes la duración, el eje se dirige hacia la izquierda y la duración es mucho mayor de 120 milisegundos. En este caso son casi 160 milisegundos. Son 4 cuadritos, prácticamente 5, ¿no? Casi hasta 200. Entre 160 y 200 milisegundos tiene de duración. Entonces, esta es una desviación del eje hacia la izquierda, es un bloqueo de rama izquierda, bloqueo avanzado de rama izquierda. ¿Qué es este caso?
Aquí nos dice la interpretación que tiene 172 milisegundos con un eje ligeramente desviado a menos 8 grados y todas las demás elementos prácticamente normales. Es un bloqueo rama izquierda. Este es otro bloqueo rama izquierda. Aquí tenemos un extrasístole auricular en presencia de bloqueo rama izquierda. Nuevamente, el QRS mide 176, muy alargado. El eje está a la izquierda también, ligeramente, menos 20 nos indica aquí. Este paciente sí tiene ondas P, por ahí perdidas, pero tiene muchas extrasístoles, por eso no se logran ver con claridad. Y este es el otro esquema que tiene bloqueo B de primer grado, pero tiene un bloqueo de rama izquierda. Vean ustedes, aquí está el bloqueo B de primer grado, más la rama izquierda, que es muy clara, y el eje sí está desviado totalmente hacia la izquierda, y el QRS mide prácticamente 200, 210 milisegundos. Bien, pues de manera rápida alcanzamos a terminar apenas. Entonces, no se les olvide que para ser expertos en electro deben de ver 50 electros. Les reitero que esta es una anécdota que me tocó vivir, donde me decía mi maestro que tenía que ver 50 electros para ser experto en electro, y yo pensé muy motivado, dije, esto está fácil, y cuando terminé los 50 electros caí en la cuenta que no me había dicho el número 50, sino que me dijo 50 electros para poder ser experto. Entonces, no se nos olvide, el electrocardiograma puede llegar a ser difícil, pero sí es motivante, es muy interesante y aspiracional. Vean cómo ustedes hemos avanzado en un tris-tras para la identificación de muchos trastornos, simplemente siguiendo los pasos. Entonces, haciendo la disciplina de un método ordenado, siempre vamos a lograr nosotros un buen resultado para la interpretación del electro. Y les tengo la noticia, probablemente ya en la próxima sesión, ya empecemos ya ahora sí a cargar todas las pláticas en plataforma de YouTube. Yo después les voy a compartir el link en la próxima sesión para que puedan acceder a YouTube y ver todas las pláticas por si se perdieron algún tema o alguna cosa, podamos ahí reiterar. Les recuerdo mi correo electrónico para que puedan ustedes enviar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Si tienen algún electro interesante que compartir, lo podemos compartir. Al término probablemente del curso pudiésemos iniciar a lo mejor un chat, doctor César, de interpretación de electro, donde puedan compartir algún electro, alguna duda de electro ahí en ese chat, y ahí podemos resolverlo entre todos. Y probablemente también a partir de la próxima semana, si me da tiempo, empiezo a mandar ya algunos electrocardiogramas para que empecemos a hacer este ejercicio con las tarjetitas en casa, y que ya cuando lleguemos a la sesión, lleguemos ya con un cierto grado de interpretación del electro. Espero que haya sido de su agrado. Ahora andamos lampiños y sin barba, renovados en look, pero que haya sido tan interesante como los anteriores. Gusto en saludarlos y muchas gracias. Doctor César, a tus órdenes, te paso el micrófono. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? Creo que el doctor César no sé si... no puede hablar. ¿Quién sabe qué pasaría? ¿Le pondrían mute al doctor César o qué? Bueno, voy revisando aquí en el chat. Me voy desde el inicio. Buenas tardes desde Jalapa. Saludos a Jalapa. Qué bueno que nos están viendo desde allá. Vamos a ver algunas preguntas que tengamos. Hubo varios que no me escuchaban, no sé si habría algún error. No sé si también quedó claro el Wolff-Parkinson-White. Wolff-Parkinson-White es una enfermedad donde nosotros habitualmente nacemos con 3 haces auriculares para la conducción de la parte alta de la aurícula hacia el ventrículo, y de estos 3 haces auriculares, el Wolff-Parkinson-White nace con un haz
extra. Este haz extra hace una pequeña reentrada en ese sitio de tal manera que la conducción que tiene es por ese haz y ese haz tiene una conducción mucho más rápida que los 3 normales que tenemos. Es por eso que cuando se activa la conducción a través de esa vía, hacen taquicardias que pueden llegar a subir hasta 180 o 160 latidos por minuto. Incluso algunas hasta 200 latidos por minuto. Un poquito más raro, pero casi la gran mayoría andan alrededor de los 150 latidos por minuto. Son taquicardias sumamente rápidas y muy interesantes. Sí, ya César, ya te escuchamos. Como que se cortó un poquito. Si quieres, César, llámame por teléfono y de aquí puedes hablar. Te conecto desde el teléfono, desde la llamada, y puedes ir conduciendo las preguntas. Te pongo en altavoz. Pudiera ser una opción, porque no sé por qué no funciona tu mic. Listo. Adelante, César. Tenemos un problema de comunicación con César, no sé qué pasará. Tampoco entra por el teléfono. Error en la llamada, dice. A ver si ahorita logramos enlazarlos. Por lo pronto yo voy jalando aquí el chat del grupo, a ver si había alguna otra preguntita. Ya contesté la del Wolf Parkinson White. Déjenme ver si por acá hay alguna otra. No. César, sí te escuchamos, parcialmente. Como que hay un error ahí con la grabadora o algo pasó ahí. Deme un segundito, estoy revisando ya las preguntas. Parece que... Parece que no tenemos ninguna pregunta. A ver, ¿el eje de derecha o izquierda podría explicarlo nuevamente? Sí, miren, el eje, tenemos muchos métodos. Entonces, lo que se me hace a mí más fácil para el cálculo del eje es utilizar el plano frontal. Déjenme, voy para acá atrás. Voy a tratar de utilizar el plano frontal más rápido. Pero hay varios métodos. Recuerden que el mejor método para calcular el eje es el de los cuadritos. Voy a intentar... Aquí lo tengo. Es el de los cuadritos. Bien, voy a hacer un resumen rapidísimo. Bien, si ustedes utilizan D1, que es D1, y BF, que es la perpendicular, D1 y BF, y cuentan los cuadritos, aquí vemos que, por ejemplo, D1 es positivo. Creo que aquí se ve un poquito mejor. D1 es positivo, son 5 cuadritos hacia arriba. Entonces, quiere decir que 5 cuadritos positivo. Entonces, ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5 milímetros positivo con una regla. Y aquí establecen una rayita de que son 5 milímetros positivo en D1. Y luego van a BF y cuentan cuántos cuadritos positivos tienen. Tiene 5 y 2 son 7 positivos. BF es positivo hacia acá, negativo hacia acá. Entonces me voy a ir para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces aquí hago una rayita. Con una regla trato de establecer el cruce en donde se va a juntar BF con D1 y en la unión trazo una línea. Ese es mi vector. Y mi vector me va a dar muy cercano a 60 grados. Lo más probable es que en este caso que estoy viendo aquí sea alrededor de 60 y un poquito más, a lo mejor como en, déjeme ver, D2 y D1 están muy similares. Entonces D2 está un poquito más hacia BF, a ver. Sí, como en 63, 64 grados.
ya calculándolo, pero con precisión y con un compás. Ese es el más exacto, ¿no? Para calcularlo con exactitud. Pero el fácil, hay otro muy fácil que es este, miren, ¿lo ven ustedes aquí? Más, significa que el eje es normal. Está entre 0 y 90 grados. Si está en más, 0, está entre 0 y 90 grados. Eso es normal. Si este fuera más, menos, el eje está muy desviado a la izquierda. Se iría para acá. Si esto estuviera más, menos, ligeramente desviado a la izquierda, estaría entre 0 y menos 30 grados. ¿Sí? Entonces, más, menos 30 grados. Más, menos, más de menos 60 grados. Entonces, de esa manera lo pueden hacer muy rápido, calcular el eje normal y a la izquierda. Ahora, a la derecha sería todo lo contrario. Menos, más, muy desviado a la derecha. Menos, más, ligeramente desviado a la derecha. ¿De acuerdo? Eso es también muy fácil. Ese es el segundo método práctico para calcular el eje. Y el tercer método, que es el que viene aquí, que se los voy a enseñar fácil, deben de buscar ustedes la más pequeñita del plano frontal. O sea, de D1, D2, D3, BF, BR, BL y BF. ¿Cuál es la más pequeñita? Es esta, que es BL. Aquí está. El voltaje es muy pequeñito. Entonces, este pequeñito lo van a buscar en su grafiquita esta, que ya la deben de tener por ahí hecha, y van a buscar BL, ABL. Aquí está. ABL es este. ¿Y cuál es la perpendicular a la ABL? La perpendicular es la que tienes enfrente, es el D2. Mírenlo. Aquí está. Esta es la perpendicular. Ah, bueno. Pues en la perpendicular de la más chiquita, de la más isoeléctrica, ahí está el eje. Está a 60 grados, que es el D2. O mucho más fácil, busquen cuál de las 6 derivaciones es la más grande en voltaje. Y esta es la más grande en voltaje. Ahí está el eje. ¿Cuál es la más grande en voltaje? El D2. Aquí está. Listo. Entonces son 3 métodos rápidos, fáciles para calcular el eje. ¿De acuerdo? Bien. Y se utiliza el mismo método para, sí, para P, para QRS y para T uso el mismo método para el cálculo del eje. Repetir cómo calcular la frecuencia cardíaca en un intervalo rítmico. Claro que sí, aquí lo tenemos. Déjenme. Aquí lo tengo rápido. Esta es una fibrilación auricular. Entonces aquí esto es un ritmo arrítmico totalmente. Es la arritmia más arrítmica que tenemos en el mundo, la fibrilación auricular. Y aquí es muy sencillo calcular la frecuencia cardíaca. Miren, hay varios métodos. El más fácil es el electrocardiógrafo, que te hace 10 segundos de trazo, como es este caso. ¿Cómo podemos saber que son 10 segundos de trazo? Pues nomás calculen el número de cuadritos y lo multiplican por 0.04 y ya sacan que son 10 segundos de trazo. Pero en este caso son 10 segundos de trazo. Casi los que son de hoja completa son así, son 10 segundos de trazo. Entonces, si tiene un dedos abajo, ya ustedes tienen 10 segundos por default. Entonces, como son 10 segundos por default, ustedes lo único que tienen que hacer es contar cuántos QRS hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 QRS. Eso indica 14 latidos en este trazo. Esos 14 latidos los van a multiplicar por 6 porque son 10 segundos. Entonces, para hacer 60 segundos necesitamos multiplicarlo por 6. 14 por 6 son 84. 84 latidos por minuto. ¿Sí? Ese es el más fácil. Pero hay otro método también muy sencillo, que es, si no tienen ustedes un trazo de 10 segundos como este, utilizan en un D2 largo 30 cuadros grandes. 30 cuadros grandes equivalen más o menos a 6 segundos. Entonces, aquí están los cuadros grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegan a 30 aquí. ¿Sí? Son 6 segundos. Y contamos cuántos latidos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 latidos. Ahora, 9 latidos en 6 segundos. Para convertirlos a un minuto,
tendríamos que multiplicarlos por 10 para que sean 60 segundos. Entonces son 9 por 10, 90 latidos por minuto. Entonces más o menos similar a 84 y 90. Y aquí utilicé el de 15 cuadros grandes, por si no quieren utilizar el de 30 o tienen un D2 muy cortito, pueden utilizar 15 cuadros grandes. Y cuentan cuántos latidos en 15 cuadros. Son 1, 2, 3, 4. Aquí salieron 4 latidos en 15 cuadros grandes que equivalen a 3 segundos. Este hay que multiplicarlo por 20. Entonces son 4 por 20, 80. Y entonces ya nos da un rango entre 80 y 90 latidos por minuto, que es el rango para una arritmia. ¿De acuerdo? Más o menos el método más fácil para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Bien, eso es en el arrítmico. El eje a la derecha o el eje a la izquierda o el eje extremo, doctor Salvador, nos indica principalmente cuando un paciente pueda tener crecimiento ventricular izquierdo, crecimiento ventricular derecho o bloqueo de rama. Bloqueo de rama derecha o izquierda. Para eso nos sirven los ejes y saber si el eje está a la izquierda o está a la derecha. Déjenme ver si tengo más preguntas. Chacachacachán. Creo que ya son todos. Me parece que ahora sí son todas las preguntas. Yo les agradezco mucho la presencia. Qué lástima que el doctor César no nos pueda despedir hoy. No, parece que ya pude conectarme otra vez, Doc. Qué bueno, César. A tus órdenes, listo. No, Doc, pues le agradezco mucho. Gracias por su tiempo, gracias por su dedicación y pues gracias por compartirnos un poco de su experiencia y le agradezco muchísimo, Doc. Nos vemos en 15 días entonces. ¡Ánimo! Primeramente ya nos vemos en 15 días. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.